Nunca pensé que la soledad pudiera oler a lavanda. Ese aroma, dulce y seco, me acompañaba cada tarde mientras ordenaba los retratos de Tomás, mi difunto esposo, sobre la cómoda del salón. Eran mis tardes de rutina, té con canela, cortinas medio abiertas y el reloj del pasillo marcando con obstinación el paso del tiempo. Hasta que una tarde Adrián, mi hijo, irrumpió por la puerta con una sonrisa tan amplia que me recordó sus primeros días de colegio, cuando venía corriendo a mostrarme sus dibujos torcidos de barcos imposibles. «Mamá, te he traído una sorpresa», dijo, dejando su chaqueta en el respaldo del sofá. «¿Otra planta? Ya no tengo dónde ponerlas». Él rió, pero su risa tenía un eco extraño, como si proviniera de otro lugar. Detrás de él apareció una mujer joven, alta, con el cabello oscuro recogido en una coleta que parecía tensarla por completo. Su mirada me recorrió rápido, evaluándome como si fuera un mueble antiguo al que se le busca un defecto. «Ella es Carolina, mamá», anunció Adrián. «Va a ayudarte con las medicinas y la casa. Es enfermera». «¿Ayudarme?», repetí, intentando mantener la calma. «¿Y desde cuándo necesito ayuda para poner una olla al fuego?». Adrián evitó mirarme. Siempre hacía eso cuando sabía que algo me dolería. «No exageres, mamá. Solo quiero que estés tranquila». «Carolina es un encanto, ¿verdad?», preguntó, buscando aprobación. Ella sonrió, y aunque su gesto era amable, sus ojos permanecieron fríos, como si en el fondo se aburriera de fingir simpatía. «Encantada, señora Mercedes. Me alegra poder cuidarla». «Cuidarla». Aquella palabra resonó en mis oídos como un eco maldito. Me habían cuidado en el hospital cuando murió Tomás, me cuidaron mis vecinas cuando perdí el apetito por semanas, me cuidó el tiempo cuando creí que no volvería a dormir. Pero de mi hijo, yo esperaba otra cosa, compañía, no vigilancia. «No necesito enfermera», dije, «más para mí que para ellos». Adrián suspiró, cansado. «Mamá, lo hablamos. No quiero que estés sola. Carolina se quedará unos días hasta que te acostumbres». «¿Y si no me acostumbro?». Entonces, titubeó, mordiéndose el labio, «veremos otra opción». La mujer permaneció de pie, sin quitarse el abrigo, observando cada detalle del salón, las fotos, el tapete, los libros de Tomás, los frascos de cristal que guardaban clavos y tornillos. Todo parecía interesarle demasiado. «¿Dónde puedo dejar mis cosas?», preguntó al fin. Me dolió escucharlo. «Mis cosas. Mi casa». Todo en la misma frase. Adrián señaló la habitación del fondo, la que antes usábamos como cuarto de costura. «Allí, Carolina. Te he preparado el espacio». Yo seguí cada movimiento con la mirada. La mujer pasó junto a mí, su perfume fuerte, casi medicinal, se mezcló con el olor a lavanda. Cuando la puerta del pasillo se cerró tras ella, sentí que algo, una calma invisible, se rompía dentro de mí. «¿Por qué no me lo consultaste, Adrián?», pregunté en voz baja. «Porque te conozco, mamá». «Dirías que no». «Y tenías razón», respondí, conteniendo la rabia. Él me besó la frente con una ternura automática, como quien cumple un deber. «Es por tu bien». Supe entonces que algo había cambiado. No era solo la vejez la que me robaba espacio, sino la manera en que mi propio hijo me miraba, con compasión. Esa compasión fría que se tiene por quien ya no cuenta. Esa noche, mientras Carolina ordenaba sus pertenencias en la habitación del fondo, yo permanecí despierta. Escuchaba los pasos de ambos, sus voces amortiguadas por las paredes. A las 11, el silencio volvió a ocupar la casa. Fui hasta el espejo del pasillo y me vi reflejada en la penumbra. Me descubrí más pequeña, más frágil. Pero mis ojos seguían siendo los mismos, los de una mujer que todavía observa, que todavía piensa. «Nadie me cuida sin que yo lo permita», susurré. Desde ese día, la casa ya no fue mi refugio, sino un escenario donde cada gesto, cada palabra, cada silencio empezaba a oler distinto. Y entre los frascos de medicina alineados por Carolina, algo, quizás mi instinto, quizás el alma, me advirtió que aquella mujer no había venido solo a cuidarme.
Esa noche, antes de apagar la luz, juré algo en silencio, vigilaría yo también. Los primeros días fueron una coreografía silenciosa. Carolina se movía por la casa con pasos suaves, casi sin ruido, pero su presencia lo llenaba todo. Me preparaba el desayuno con una exactitud que rozaba la teatralidad, el pan siempre tostado al mismo punto, el café sin azúcar, la servilleta doblada en triángulo perfecto. Cuando Adrián estaba presente, era todo sonrisas y atenciones. Pero en cuanto él salía, el aire cambiaba. No sé cuándo empezó a hacerlo, pero un día noté que movía las cosas de sitio, el frasco de sal, la taza azul que siempre usaba Tomás, incluso el marco de fotos de nuestra boda. Pequeños desplazamientos, apenas visibles, pero suficientes para que mi memoria, todavía firme, los advirtiera. Era como si quisiera probarme, como si esperara que yo me confundiera para poder decir después, pobre señora, ya no distingue las cosas. Una tarde la sorprendí revisando un cajón del aparador del comedor. Al verme, fingió buscar una cuchara. No encontraba la de postre, dijo sonriendo. En ese cajón no hay cubiertos, le respondí sin sonreír. Su sonrisa se congeló por un instante, pero enseguida retomó su tono amable. ¡Qué cabeza la mía! Perdone, señora Mercedes. Esa noche Adrián vino a cenar. Estaba distraído, como siempre últimamente. Me habló de su trabajo en la inmobiliaria, de un nuevo proyecto que lo tenía agotado. Yo lo escuchaba sin interrumpir, observando cómo Carolina se movía entre nosotros, sirviéndole vino, riendo en los momentos oportunos, colocándole una servilleta en las piernas como si fuera un niño. «Mamá, Carolina te cuida de maravilla», dijo él levantando su copa. «Sí, claro», respondí. «Es muy dedicada». Ella bajó la mirada, humilde, casi tímida. Pero yo vi el destello en sus ojos, ese brillo rápido de quien se sabe dueña de la situación. Cuando se levantó para recoger los platos, noté cómo su mano rozaba el hombro de mi hijo con una familiaridad que no correspondía a una enfermera. Después de cenar, fui a mi habitación fingiendo cansancio. Pero no dormí. El reloj marcó las 11:30 cuando escuché el murmullo de voces en el pasillo. Me levanté despacio, descalza, y acerqué el oído a la puerta entreabierta. «Ya casi lo tenemos», decía Carolina en un susurro. «No hables tan alto», respondió Adrián, nervioso. «No quiero problemas». «¿Problemas? Si no haces lo que dijimos, no habrá nada para ti. La casa será nuestra, Adrián. Tu madre ya no tiene fuerzas». Mi corazón se detuvo. Quise abrir la puerta, gritar, pero las piernas no me respondieron. Las palabras flotaban en el aire como cuchillos invisibles. La casa será nuestra. No decía mía, decía nuestra. El silencio posterior fue peor que las frases. Escuché un beso, un suspiro ahogado, el roce de sus pasos alejándose hacia el salón. Cerré los ojos. El cuerpo me temblaba, pero la mente seguía despierta, más despierta que nunca. Cuando los oí subir la escalera, regresé a la cama y fingí dormir. Sentí el frío de la traición como un peso sobre el pecho. Las lágrimas no salieron. A esa edad una ya no llora igual, se llora por dentro, despacio, con una lucidez que duele más que cualquier llanto. A la mañana siguiente, el sol entró por las cortinas con la indiferencia de siempre. Carolina me llevó el desayuno. «¿Durmió bien, señora?», preguntó con su sonrisa habitual. «Como un tronco», respondí, mirándola a los ojos. Sus pupilas no se inmutaron, pero yo juraría que supo que la había escuchado. Desde ese día, algo cambió entre nosotras. Era una guerra silenciosa, hecha de tazas mal lavadas, de medicinas que aparecían en lugares distintos, de pasos que se detenían detrás de mi puerta. Una noche, mientras fingía dormir, escuché el sonido de llaves. Carolina abría el escritorio de Adrián. Luego, un murmullo ahogado: «Faltan las firmas, pero ya no tardará». La frase me heló la sangre. «Firmas. Documentos. La casa será nuestra». Apagué la lámpara y miré el techo en la oscuridad. No sabía aún cómo, pero supe que debía actuar. Y supe también que el amor que había sentido por mi hijo no me protegería esta vez.
El miedo se había instalado en la casa y tenía su perfume, el de Carolina, mezcla de hospital y rosas marchitas. Desde aquella noche, cada gesto de Carolina se convirtió en un mensaje cifrado que yo debía descifrar. La observaba con la paciencia de quien ha pasado la vida educando niños difíciles. A veces se sentaba frente a mí con su sonrisa de enfermera perfecta y me ofrecía las pastillas del día. Las alineaba en un pequeño platillo, una blanca, una azul, una rosada. Pero el orden cambiaba sin motivo. La azul, la que debía tomar antes de dormir, un día apareció con un olor extraño, metálico, como el gusto del agua de cañería. ¿Qué es esta?, pregunté con voz neutra. Un complemento, señora, respondió sin pestañear. Se la recetó el doctor Fuentes. Dijo que ayudará con su presión. El nombre del médico me resultó familiar, aunque no recordaba haberlo visto nunca. Fui maestra toda mi vida, sé reconocer cuando alguien improvisa. Carolina mentía con la seguridad de quien ya lo ha hecho muchas veces. ¿Y cuándo vino el doctor?, pregunté. Ayer, mientras dormía, contestó con rapidez. Esa respuesta, tan absurda, me dio más miedo que cualquier otra. Fingí aceptación y tragué la pastilla, o eso pareció. En cuanto se fue, la escupí en un pañuelo y la escondí bajo el colchón. Durante días, repetí el ritual, aceptaba sus medicinas, pero ninguna llegaba a mi estómago. En lugar de debilitarme, recuperé fuerza, y eso la desconcertaba. Una tarde la escuché hablar por teléfono en el pasillo. No alcancé a oírlo todo, solo fragmentos. Sí, doctor, está tomando todo sin protestar. La firma será esta semana, no sospecha nada. Aquella noche no dormí. Mi mente repasaba una y otra vez las palabras firma y semana. Tenía que descubrir qué pretendían antes de que fuera tarde. A la mañana siguiente, mientras limpiaba el comedor, vi una carpeta sobre la mesa. En la portada, el logo de una inmobiliaria. Abrí con cuidado, dentro había formularios de transferencia de bienes con mi nombre impreso en letras grandes. Mi pulso tembló al ver una copia de mi firma, falsificada con precisión. La carpeta desapareció al día siguiente. Carolina la guardó en su bolso, creyendo que no la había visto. No dije nada. En su lugar, comencé a cambiar mi rutina, fingía estar más cansada, más olvidadiza, para que bajara la guardia. Señora Mercedes, ayer olvidó tomar su medicación, me decía. Ay, hija, los años no vienen solos, respondía riendo. A veces la veía escribir algo en su cuaderno después de cada comida. Números, horarios, pequeñas notas. Al principio pensé que era un registro médico, pero una vez logré leer una línea al pasar. Controlar dosis / avisar al doctor. Esa noche fingí dolor de cabeza para retirarme temprano. Me tumbé, pero no cerré los ojos. A medianoche oí el crujido de la puerta. Carolina entró con pasos suaves, se acercó a la mesita de noche y revisó los frascos. Cuando los abrió, vi cómo vertía un líquido transparente dentro de uno de ellos. Descansa, señora, susurró antes de salir. Esperé a que se alejara y encendí la lámpara. Abrí el frasco y olí su contenido. El mismo olor metálico, más fuerte, casi insoportable. Lo tapé de inmediato. En ese instante, el miedo dejó de ser miedo. Se transformó en una claridad absoluta, como una luz que de pronto te muestra lo que antes no querías ver. No era una enfermera. Era un instrumento. Y mi hijo, mi propio hijo, era parte del juego. Por la mañana, Carolina me sirvió el té. Tiene mejor aspecto, comentó. Debo de estar rejuveneciendo, le respondí con calma. ¿O será el cariño que me dan aquí? Sus labios se curvaron apenas, pero sus ojos no sonrieron. Desde entonces comencé a anotar todo en mi cuaderno viejo, fechas, frases, gestos, olores. No era solo para recordar, era para tener pruebas. Porque ya intuía que un día nadie me creería. Una noche, mientras guardaba el cuaderno bajo el colchón, escuché de nuevo sus voces, más nítidas que nunca. Con la dosis correcta no sentirá nada, decía Carolina. ¿Y después?, preguntó mi hijo. Después firmamos y todo pasa a nuestro nombre.
Las palabras me atravesaron como un cuchillo helado. Cerré el cuaderno con fuerza, respiré hondo y supe que había llegado el momento de dejar de temer. A partir de esa noche, yo también empezaría mi plan. El miedo, cuando se instala de verdad, no hace ruido. Es como el polvo que se acumula en los rincones, apenas se nota, pero está en todas partes. Yo ya no dormía. Fingía hacerlo para que ellos siguieran creyéndome débil, pero en realidad pasaba las noches escuchando cada crujido, cada susurro, cada paso de Carolina en el pasillo. A veces pensaba en Tomás. En cómo habría reaccionado él si estuviera aquí, viendo en lo que se había convertido su hijo. Quizás no lo soportaría. Quizás el corazón se le rompería de pena, como se me rompía a mí cada vez que oía el nombre de Adrián en boca de esa mujer. Aquella mañana amanecí con una decisión, tenía que saber hasta dónde llegaba la traición. Me senté frente a la ventana, esperando que Carolina saliera a hacer las compras. A las 10:15, escuché el ruido de la puerta y su voz despidiéndose con un «No tarde en tomar sus medicinas». Esperé unos minutos, por si regresaba, y luego caminé despacio hasta la habitación de Adrián. No entraba allí desde que era niño. Aún quedaban restos de su infancia, una pelota vieja, un coche de hojalata, una foto nuestra enmarcada en madera. Pero lo que más me llamó la atención fue una carpeta azul sobre el escritorio. Dentro, un montón de papeles con sellos y copias. Los leí con calma, una hoja tras otra. Eran contratos, transferencias bancarias, autorizaciones con mi nombre. Algunos llevaban mi firma falsificada, otros solo mi nombre impreso. Y en todos, al pie, la rúbrica del doctor Fuentes. El corazón me latía tan fuerte que tuve que sentarme. Sentí que el aire se me escapaba, pero no lloré. No tenía tiempo para lágrimas. Seguí leyendo hasta que encontré una hoja diferente, un borrador de carta dirigida a la inmobiliaria, Bruma y Asociados. Decía: con la venta de la propiedad, el monto total se transferirá a la cuenta conjunta de Adrián Vargas y Carolina Ortega. Carolina Ortega. La enfermera tenía nombre en los documentos, nombre en la estafa, nombre en la traición. El ruido del portón me sobresaltó. Cerré la carpeta y salí de la habitación tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Cuando Carolina entró con las bolsas del mercado, yo estaba en la cocina, removiendo el guiso. ¿Todo bien, señora?, preguntó. Perfectamente, hija. El estofado huele delicioso. Su mirada se posó en mis manos, buscando señales, pero no halló nada. Yo había aprendido a mentir con serenidad. Esa tarde, mientras fingía dormir la siesta, la oí hablar por teléfono. Esta vez no me limité a escuchar desde la cama. Me levanté, pegué el oído a la pared y anoté cada palabra que pude distinguir. El dinero ya está listo, ella no sospecha, los papeles se firmarán pronto, el corazón está débil. Esa última frase me heló. El corazón está débil. No era una observación médica, era una cuenta atrás. Cuando colgó, oí sus pasos acercarse a mi puerta. Corrí a la cama, me tapé con la manta y respiré con lentitud. Entró, se acercó a la mesita y apoyó su mano sobre mi frente. Todo irá bien, susurró. Su voz era dulce, pero su tacto me dio escalofríos. Esperé a que se fuera y abrí los ojos. Irá bien, repetí en mi mente, pero para mí, no para ti. Esa noche, cuando el silencio volvió a cubrir la casa, me levanté. Busqué las llaves del viejo taller de Tomás. Aquel lugar, clausurado desde su muerte, seguía oliendo a madera, aceite y polvo. Encendí la lámpara y entre cajas y herramientas, encontré una vieja caja metálica que él guardaba bajo el banco de trabajo. Dentro había sobres, facturas y al fondo un sobre amarillo con su letra. Lo abrí con manos temblorosas. Era su testamento. El original, fechado 20 años atrás. En él, Tomás dejaba claro que la casa no podía venderse ni transferirse mientras yo viviera. Ningún notario podría revocar esa cláusula sin mi consentimiento. El aire se me llenó de un calor extraño, mezcla de alivio y furia. Ellos pensaban que me tenían arrinconada, pero el destino me había dejado unas bajo la manga, un regalo del hombre que me amó hasta su último día.
Guardé el testamento dentro de mi bata y volví al cuarto. Desde la puerta entreabierta vi a Carolina durmiendo en el sofá, con su cuaderno abierto sobre el pecho. En la página leí una frase subrayada: esperar la oportunidad. Sonreí por primera vez en semanas. No era la única que sabía esperar. Apagué la luz y mientras el viento golpeaba las ventanas, me juré que no moriría envenenada ni olvidada. Si el corazón estaba débil, también sabía resistir. Dicen que los viejos perdemos la memoria, pero a mí se me afiló. Cada palabra, cada gesto, cada sombra en el rostro de Carolina se me quedaba grabada como una fotografía. A veces me sorprendía a mí misma repitiendo sus frases en voz baja, para no olvidarlas. El corazón está débil, no sospecha, todo irá bien, las decía una y otra vez mientras cocinaba, como si al pronunciarlas pudiera quitarles el veneno. Pero el veneno ya estaba en la casa. Una tarde, mientras revisaba las cosas del taller de Tomás, encontré algo más entre las herramientas oxidadas. Una vieja grabadora portátil, de esas que él usaba cuando daba clases nocturnas en el instituto técnico. Era un aparato pesado, con un micrófono diminuto y un casete aún dentro. La toqué como si fuera un amuleto. No sabía si aún funcionaba, pero la esperanza también tiene sonido, y ese día sonó como un clic cuando presioné el botón rojo. Esa misma noche la escondí bajo el cojín del sillón donde Carolina solía sentarse a hablar por teléfono. Fingí dormir temprano, como siempre. Desde la oscuridad de mi habitación escuchaba el murmullo de su voz, casi hipnótica. Sí, doctor, está más débil, no tarda mucho, el hijo firmará en cuanto tengamos el acta médica. Cada palabra era un hilo de muerte tejiéndose sobre mí. Pero yo ya no era una víctima, era una testigo en su propio juicio. Durante 3 noches grabé sin que sospecharan. En el casete quedaron frases sueltas, fragmentos de conversaciones con Adrián, murmullos de planes que parecían sueños hasta que pronunciaban mi nombre. Mercedes no se entera de nada, apenas camina, decía él con voz tensa. Perfecto, respondía ella, porque en unos días el poder notarial estará listo. A veces los oía reír después, esa risa que solo tienen los cómplices, la que une a los culpables. Yo los escuchaba con el corazón encogido, pero al mismo tiempo sentía una fuerza nueva crecer dentro de mí. El miedo se estaba transformando en propósito. Una madrugada, después de una conversación particularmente larga, esperé a que Carolina se fuera a su cuarto y fui al salón. Saqué la grabadora y presioné play. El sonido era débil, pero claro. La voz de mi hijo llenó el silencio de la casa. Ya casi está hecho. El banco aprobó la transferencia, solo falta la firma de mi madre. ¿Y si se niega?, preguntó Carolina. No podrá. El doctor dijo que el corazón no aguantará mucho. Me quedé paralizada, escuchando. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. En su lugar, apareció algo mucho más firme, una calma fría, como la que antecede a una tormenta bien planeada. Guardé la grabadora en el cajón del mueble y la cubrí con un mantel. Esa noche no dormí. En cambio, empecé a escribir cartas, una para el notario, otra para la policía, otra para mí misma, porque necesitaba recordar que aún estaba viva. Al amanecer, el sol entró por la ventana y me sorprendió despierta, con las manos manchadas de tinta. Carolina apareció con su sonrisa habitual. ¿No durmió bien? No mucho. Soñé con Tomás. ¿Y qué decía su marido?, preguntó sin interés. Que no me dejara engañar, contesté mirándola fijamente. Por primera vez, su expresión cambió. Bajó la mirada y fingió buscar las llaves. Ese mismo día escondí las cintas en distintos lugares, una detrás de la estufa, otra dentro de un frasco vacío en la despensa, otra bajo el colchón. Si algo me pasaba, alguien las encontraría. No sabía quién ni cuándo, pero confiaba en que la verdad, de algún modo, se abriría paso. Esa noche, mientras fingía dormirme, escuché cómo Adrián y Carolina discutían en el pasillo. Él hablaba con la voz quebrada de un hombre que ya no domina su vida. No quiero hacerle daño, decía. Ya lo hiciste, idiota, susurró ella con furia contenida. Esto ya no tiene marcha atrás.
Me tapé con la manta para que no oyeran mi respiración. Supe que estaban al borde de algo y que el peligro ya no era una sombra lejana, sino una presencia que dormía bajo mi mismo techo. Esa madrugada encendí la lámpara y abrí mi cuaderno. En la primera página escribí: ellos creen que soy débil. Pero no saben que las manos que enseñaron a escribir también pueden firmar su condena. Guardé el cuaderno junto a las cintas. Afuera, el viento golpeaba los cristales. Adentro, el miedo se había vuelto estrategia. Cuando una ha vivido tanto como yo, aprende que la esperanza puede esconderse en los lugares más insospechados. En mi caso, estaba guardada dentro de un sobre amarillento que llevaba más de 20 años olvidado en el fondo del taller de Tomás. Aquel testamento, con su letra inclinada y firme, se convirtió en mi amuleto secreto. Cada noche lo sacaba de su escondite y lo leía despacio, saboreando cada palabra como si él me hablara desde otra vida. Mientras Mercedes viva, la casa de la calle del Olmo no podrá venderse, ni cederse, ni hipotecarse bajo ninguna circunstancia. Ese párrafo era mi salvavidas. Lo toqué con los dedos arrugados, imaginando las manos de Tomás sobre el papel. Él siempre fue un hombre metódico, terco y previsor. Decía que la vida no se puede controlar, pero los papeles sí. Y en ese momento, su ordenado sentido de la responsabilidad me salvaba del abismo. A la mañana siguiente, mientras Carolina revisaba mis medicinas, fingí debilidad. Caminé más lento, fingí olvidar los nombres, incluso dejé caer una taza para que creyera que mis reflejos fallaban. Cuanto más me veía envejecer ante sus ojos, más segura se sentía. Esa era mi ventaja, su soberbia. Una tarde, cuando se fue al mercado, aproveché para revisar su bolso. No por curiosidad, sino por necesidad. En el fondo encontré un frasco pequeño, etiquetado con letras azules, Sedol sedante de acción prolongada. Lo olí con cautela. Era el mismo aroma metálico que había sentido en mis pastillas. Saqué el teléfono fijo y marqué un número que no usaba desde hacía años. «¿Diga?» respondió una voz grave al otro lado. «Inspector Ramírez», dije en voz baja. «Soy Mercedes Vargas». Hubo un silencio largo. «¿Mercedes? ¿La esposa de Tomás Vargas?» «La misma». «Necesito hablar con usted. Es sobre mi hijo y una mujer llamada Carolina Ortega». El inspector había sido amigo de mi marido. Un hombre honesto, de esos que no abundan. Le conté lo justo, que temía por mi vida, que había documentos falsos, grabaciones, y que alguien intentaba quedarse con mi casa. Él me escuchó sin interrumpir. Al final dijo con voz firme: «No haga nada precipitado. Confíe en mí. Mañana pasaré, pero no como policía. Si preguntan, soy un amigo de su esposo». Colgué y respiré hondo. No sabía si debía sentir alivio o miedo. Por primera vez, alguien más sabía la verdad. Esa noche, mientras ordenaba los papeles, encontré algo que me hizo temblar, una carta antigua, escrita por Tomás pocos meses antes de morir. La reconocí por su letra temblorosa. Decía: «Si alguna vez dudas de lo que sientes, confía en tu instinto, Mercé. Él te salvó más de una vez y volverá a hacerlo. No todo el que dice quererte lo hace. Pero quien te traicione no podrá vencerte si conservas tu dignidad». Leí esa frase una y otra vez hasta que las lágrimas mancharon el papel. No era solo una carta. Era una advertencia enviada desde el pasado, un mensaje que cruzaba los años para recordarme quién era. Con el testamento en una mano y la carta en la otra, supe que no estaba sola. Tomás seguía guiándome, aunque fuera desde el silencio. A la mañana siguiente, Carolina apareció con su sonrisa de siempre. «Hoy vino el doctor Fuentes», dijo. «Quisiera verle esta semana». «Ah, ¿sí?», pregunté con fingida sorpresa. «¿Y para qué?» «Para ajustar su tratamiento, nada más». Asentí sin protestar. La dejé creer que me tenía bajo control. Pero en mi cabeza el plan empezaba a formarse con la precisión de una maestra preparando una lección. Esa tarde, el inspector Ramírez vino con su sombrero y un ramo de flores. «Buenas tardes, señora Mercedes», dijo en voz alta para que Carolina lo oyera.
Traigo unas flores del cementerio de San Miguel, su esposo no las tenía. Ella sonrió cortésmente, creyendo que era solo un viejo conocido. No sospechó que mientras tomábamos café, Ramírez revisaba disimuladamente los documentos falsos que yo había escondido en el cajón del mueble. Cuando se fue, me apretó la mano y murmuró al oído: «Tiene razón, señora. Esto huele a fraude y algo peor. Déjelo en mis manos. Pero sea prudente». Esa noche, al cerrar la puerta tras él, sentí una paz que no recordaba desde hacía años. Había empezado la cuenta atrás. Carolina aún se creía vencedora, pero ya había perdido sin saberlo. Antes de dormir, guardé la carta de Tomás junto a mi cuaderno y escribí debajo de su firma una sola línea. El instinto me salvó otra vez, amor. Y esta vez no pienso morir en silencio. Dicen que la venganza nace del odio, pero la mía nació del amor. No del amor ciego y tonto que tuve por Adrián, sino del amor que Tomás me enseñó, ese que protege con calma, que actúa sin ruido, que no busca destruir, sino recuperar lo que es justo. Desde el día en que el inspector Ramírez cruzó mi puerta con su sombrero y su discreción, todo cambió. Por primera vez en meses sentí que tenía un aliado, alguien que creía en mi palabra sin mirarme con lástima. Esa mañana, después de que él se fue, me quedé observando el retrato de Tomás en la pared del comedor. Su sonrisa de siempre, la que parecía esconder un consejo, me dio la fuerza que necesitaba. Saqué del armario la grabadora, las cintas y el testamento original. Los coloqué sobre la mesa como si fueran piezas de un tablero. Ahora solo faltaba moverlas con precisión. Carolina seguía tan confiada como siempre. Me hablaba con ese tono entre dulce y autoritario que me daba náuseas. Se paseaba por la casa como si ya le perteneciera. Yo la dejaba hacer, pero tomaba nota de todo. Cada vez que guardaba algo en su bolso, yo lo anotaba, cada vez que hablaba por teléfono. Apuntaba la hora y las palabras que lograba oír. Era un diario de guerra. Una tarde, cuando ella salió a hacer las compras, el inspector regresó. Vestía de civil, con una chaqueta beige y un maletín gastado. «Señora Mercedes», me dijo al entrar, «he escuchado las cintas. Lo que tiene aquí basta para abrir una investigación. Pero necesitamos atraparlos en flagrancia». «¿Cómo?», pregunté, temblando. «Con su ayuda», respondió. «Si está dispuesta, haremos creer que va a firmar la venta. En el banco estarán nuestros hombres». Lo miré largo rato. Tenía la serenidad de los hombres que han visto demasiado y aún conservan fe. «Estoy dispuesta», dije al fin. «Nadie va a robarme lo que Tomás y yo construimos». Esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas, fingí una docilidad que ni yo me creí. Preparé café para Carolina y le dije con voz amable: «He estado pensando, quizás tenga razón. No debería preocuparme por papeles ni por cuentas. Adrián sabe lo que hace». Sus ojos se iluminaron con un brillo que no era alegría, sino triunfo. «Qué bueno que lo entienda, señora», dijo sirviéndose más café. «Verá que todo será para su bien». Su bien. Cada vez que pronunciaba esa frase, una parte de mí quería reír. Pero me contuve. El teatro debía continuar. Esa noche, mientras dormía, soñé con Tomás y el taller lleno de luz. Él me decía: «No luches con gritos, Mercé, lucha con hechos». Al despertar, el amanecer entraba por la ventana y el aire olía a tierra mojada. Tomé eso como una señal. A la mañana siguiente, le propuse a Carolina ir al banco para firmar los documentos. Fingí inseguridad, pedí su acompañamiento y la invité a almorzar después. Todo sonaba inocente, casi maternal. Ella aceptó sin dudar, pero antes de salir, me miró con ese gesto clínico suyo, como si me evaluara el pulso. «No se esfuerce mucho hoy», dijo. «Su corazón no debe alterarse». «No se preocupe», respondí sonriendo. «Lo tengo más fuerte que nunca». Cuando salimos, el inspector Ramírez ya estaba allí, disfrazado de simple cliente, leyendo un periódico. Yo lo reconocí por el reloj de pulsera que brillaba bajo el sol. Carolina no notó nada. Dentro del banco, la tensión era un perfume invisible.
Todo estaba dispuesto, la supuesta venta, los formularios falsos, los empleados fingiendo rutina. Firmé los papeles con pulso firme, sabiendo que eran parte del montaje que Ramírez había preparado. Carolina firmó también, convencida de que el negocio marchaba según su plan. «Listo», dijo el gerente falso, sonriendo. «En breve la transferencia será efectiva». Cuando salimos, Carolina respiró aliviada. «Todo fue más fácil de lo que imaginé», comentó. «Sí», respondí, mirando el cielo nublado. A veces lo más difícil es fingir que uno no sabe nada. De regreso en casa, ella se encerró en su cuarto para llamar a Adrián. Yo escuché desde el pasillo. «Está hecho», dijo. «Mañana firmará el poder. Prepárate para el final». El final. Esa palabra retumbó en mi mente, pero no con miedo, sino con una extraña serenidad. Mi plan marchaba. Mi silencio ya era mi arma. Esa noche llamé al inspector desde el teléfono oculto de la despensa. «Todo está listo», le dije. «Mañana harán su movimiento». «¿Y nosotros el nuestro?», respondió él. «No esté sola mañana al amanecer». Colgué, apagué la luz y respiré hondo. Sabía que la hora se acercaba, que cada respiración podía ser la última o la primera de una nueva vida. Antes de acostarme, tomé la carta de Tomás y la leí una vez más. «El instinto te salvará, Merced». La guardé bajo la almohada. Afuera, el viento anunciaba tormenta. Pero yo, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. El amanecer llegó gris, pesado, con ese silencio espeso que anuncia que algo va a suceder. Me vestí despacio, como si cada botón fuera una oración. Tomé mi bolso y guardé dentro el testamento original, una copia de las grabaciones y un sobre con mi identificación. Si las cosas salían mal, al menos quedaría constancia de que había intentado defenderme. Carolina bajó las escaleras con su impecable uniforme blanco y el cabello sujeto con un lazo azul. Su sonrisa era tan artificial que me dio lástima. «¿Lista, señora Mercedes?», preguntó con voz dulce. «Más que nunca», respondí. Adrián llegó poco después. Llevaba traje oscuro, ese que solía reservar para las entrevistas de trabajo. Apenas me saludó, su mirada evitaba la mía, como si temiera encontrar en ella el reflejo de su culpa. «Hoy firmaremos todo, mamá», dijo en tono práctico. «Después podrás descansar». «Qué alivio», respondí. Ya era hora de poner fin a tantos papeles. Mientras él hablaba, Carolina lo observaba con orgullo, como si fuera su obra maestra. Me dolió reconocer que mi hijo parecía más viejo, más cansado, pero no por la vida, sino por la codicia. Al salir, noté a lo lejos a un hombre leyendo el periódico frente al banco, el inspector Ramírez. No nos miramos, pero su sola presencia me dio coraje. Entramos. El aire olía a tinta y desinfectante. Detrás de los escritorios, todo parecía normal, empleados escribiendo, teléfono sonando. Un reloj marcando las 11. «Por aquí, señora», dijo el gerente, un hombre alto y de voz amable. Era el mismo que Ramírez había dispuesto para el operativo. Me ofreció asiento y extendió los documentos. «Solo necesitamos su firma aquí y aquí», indicó, señalando los lugares con un bolígrafo plateado. Tomé el bolígrafo y miré a Adrián. Estaba pálido, sudoroso, evitando mi mirada. Carolina, en cambio, se mostraba exultante. «Todo saldrá bien», susurró. Sonreí. «Sí, hija. Estoy segura de que así será». Firmé. 1, 2, 3 veces. Lo hice con mi caligrafía temblorosa, la misma que usaba para escribir cartas a Tomás. Cada trazo era una herida y una venganza. Los papeles eran falsos, pero ellos no lo sabían. El verdadero documento, preparado por Ramírez, reposaba en la caja fuerte del banco, registrando la propiedad de la casa a mi nombre y, tras mi muerte, a la Fundación de Mujeres Mayores Sin Hogar. Cuando terminé, el gerente asintió y dijo con voz clara: «Perfecto. Todo queda en orden». Luego añadió, mirando disimuladamente hacia la puerta: «¿Desean pasar al despacho para firmar la copia notarial?». Carolina y Adrián aceptaron.
En el pequeño despacho, la luz era más tenue. Una cámara oculta, que yo sabía estaba allí, registraba cada movimiento. Carolina abrió su bolso, sacó un frasco con etiqueta blanca y lo colocó sobre la mesa. «Son las medicinas de la señora», explicó. «No puede quedarse mucho tiempo sin ellas». El gerente fingió no notar el detalle. Firmamos la copia, y cuando nos levantamos para irnos, Ramírez apareció en la puerta con gesto tranquilo. «Buenos días, señora Mercedes», dijo. «Qué gusto verla también». Carolina lo miró sin reconocerlo, pero su voz se quebró al instante. El inspector la saludó con una inclinación leve, y yo supe que el juego estaba terminado. De camino a casa, Adrián hablaba poco. Carolina iba callada, mirando por la ventana. No necesitaba verla para saber que algo la inquietaba. Quizás el presentimiento de que su castillo de mentiras comenzaba a tambalearse. «¿Puedo preguntarte algo, hijo?», dije de pronto. «Claro, mamá». «¿Y si Tomás estuviera vivo, qué pensaría de todo esto?». «No lo sé», murmuró él, sin mirarme. «Tal vez entendería que lo hago por tu bien». «¿Por mi bien o por tu comodidad?». No respondió. El silencio llenó el coche. Al llegar, fingí agotamiento. Carolina me acompañó hasta el sillón y me ofreció un té. Lo acepté sin tocarlo. «Descanse», me dijo con voz amable. «Mañana todo será más fácil». Esa frase, dicha así, casi con ternura, fue la confirmación de que el golpe final se acercaba. Cuando subió a su habitación, marqué el número de Ramírez en el teléfono viejo de la despensa. «¿Ya firmaron?», le dije. «Perfecto», contestó él. «No cambie nada. Mañana temprano estaremos atentos». Esa noche dormí poco. A veces me levantaba, abría el cajón y tocaba el testamento, solo para asegurarme de que seguía allí. No por miedo, sino para recordarme que ya no era una anciana frágil. Era la guardiana de mi propia justicia. Cerca de la medianoche, bajé al salón. El reloj marcaba las 12. En la penumbra, la casa parecía contener la respiración. Me senté frente a la ventana y miré el reflejo de la luna en el cristal. Pensé en Tomás, en el niño que fue Adrián, en la vida que se nos escapó entre las manos. Y entonces, por primera vez en meses, me sentí tranquila. Porque sabía que al amanecer la verdad empezaría a levantarse, y no habría nada que ellos pudieran hacer para detenerla. El amanecer llegó con un silencio que dolía. El cielo tenía ese tono gris verdoso que precede a las tormentas, y el aire olía a gas y a miedo. Me desperté antes que el resto, aunque fingí seguir dormida. Desde la habitación de Carolina se oían pasos, el abrir y cerrar de cajones, el murmullo de una voz al teléfono. No entendía todas las palabras, pero una se repetía con claridad: «hoy». Me vestí con calma. Elegí mi vestido azul, el que Tomás siempre decía que me hacía parecer una mañana de verano. Quise enfrentar el final con dignidad, por si no tenía otra oportunidad. A las 9, Adrián bajó al comedor. No me saludó, apenas se acercó para tocarme el hombro. «¿Dormiste bien, mamá?», preguntó con voz tensa. «Como un bebé», respondí, sosteniéndole la mirada. Carolina apareció detrás de él con una bandeja de desayuno. El té humeante desprendía un aroma dulce, demasiado dulce. Junto a la taza, las pastillas esperaban alineadas como soldaditos. «Hoy no se preocupe por nada, señora», dijo. «Relájese. Solo tiene que firmar un último documento cuando venga el mensajero del banco». Asentí con una sonrisa. «Qué atentos son. No sé qué haría sin ustedes». Tomé la taza, acerqué los labios y fingí beber. El líquido me rozó apenas la lengua, tenía el mismo sabor metálico que ya conocía. Dejé la taza sobre el plato, fingiendo torpeza. «¡Ay, qué tonta!», dije riendo. «Me tiembla el pulso». Carolina se apresuró a limpiar el mantel, impaciente. En ese momento aproveché para volcar discretamente el contenido del té en el pañuelo que llevaba sobre las piernas. Lo escondí bajo la mesa, entre las arrugas del vestido. «Voy a recostarme un poco», dije. «No sé por qué estoy tan cansada».
Ella sonrió con satisfacción. Claro, señora. Descanse. Ya me encargo de todo. Subí a mi habitación. Cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama. En el cajón de la mesita estaba el frasco con el somnífero que me había recetado el médico hacía años. Tomé una dosis pequeña, la justa para hacerme parecer inconsciente sin correr peligro. Me acosté y esperé. No tardaron. A través del velo del sueño fingido, oí la puerta abrirse. Pasos suaves, el roce del metal. La voz de Carolina, apenas un susurro. Está dormida. ¿Segura? Preguntó Adrián. Sí. Ahora o nunca. Abrí los ojos apenas una rendija. La vi sacar una jeringa del bolso. Adrián temblaba. No puedo, dijo con voz ahogada. Es mi madre. No lo pienses, susurró ella con furia contenida. Lo haces por nosotros. Sentí la aguja rozar el aire. Mi respiración era tan leve que ni el reloj de la mesita se atrevía a sonar. En ese instante, la puerta principal se abrió con un estruendo que rompió el silencio como un trueno. ¡Policía! Nadie se mueva. La jeringa cayó al suelo. Carolina retrocedió, su rostro desencajado. Adrián se quedó helado, las manos levantadas. 2 agentes entraron corriendo. Detrás de ellos, el inspector Ramírez. Tranquila, señora Mercedes, dijo con voz firme. Todo está bajo control. Yo fingí despertar confundida, llevando una mano al pecho. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Ramírez se inclinó hacia mí y me susurró, lo logramos. Está a salvo. Los agentes esposaron a Carolina mientras ella gritaba que era una confusión, que solo quería ayudarme. Su voz, antes tan dulce, ahora era una mezcla de histeria y miedo. Adrián cayó de rodillas junto a la cama, las lágrimas corriéndole por la cara. Perdóname, mamá, decía. Yo no sabía. No pude responder. No porque no quisiera, sino porque en ese momento todo el peso de los meses de miedo, de traición y silencio se me vino encima. Las piernas no me sostenían. Ramírez ordenó a los agentes que sacaran a la mujer y se quedaran con el muchacho. Tendremos que interrogarlo, me dijo. Pero ya tenemos las pruebas, las grabaciones, las firmas, la sustancia en el té. Cuando Carolina pasó junto a mí, escoltada por los policías, me miró con un odio frío. Vieja bruja, susurró. No sabes con quién te metes. Sí sé, respondí con calma. Con alguien que creyó que podía matar a una madre sin consecuencias. La sacaron entre gritos. Adrián seguía allí, derrumbado, hundido en una culpa que ya no podía ocultar. Ramírez me ofreció un vaso de agua. Ya terminó, dijo con una mezcla de respeto y ternura. Descansa. Miré alrededor de la habitación. El sol entraba por la ventana, iluminando el testamento sobre la mesita. Aquel documento, escrito por Tomás, había sido mi escudo. Sentí que él estaba allí, acompañándome en silencio. Gracias, inspector, murmuré. Pero no ha terminado. Ahora empieza lo más difícil, aprender a seguir viva. Afuera, las sirenas se alejaron. Dentro de mí, en cambio, comenzaba la calma. Esa misma tarde, cuando la casa se llenó de silencio tras el alboroto de los agentes y el murmullo de los vecinos curiosos en la calle, sentí que el aire pesaba distinto. Era un silencio espeso, pero no de miedo, era la calma después del trueno. Sin embargo, el alma no se aquieta tan rápido, todavía me temblaban las manos. El inspector Ramírez se despidió al anochecer, dejándome un número de contacto y la promesa de mantenerme informada. Me dio una palmada leve en el hombro, un gesto de respeto y cariño. Lo difícil ha pasado, Mercedes, me dijo, pero ahora viene lo más doloroso, escuchar. No entendí sus palabras hasta que, 2 días después, recibí una llamada de la comisaría. Adrián quería verme. Dudé. No sabía si tenía fuerzas para mirarlo a los ojos sin derrumbarme. Pero también sabía que negarme sería una forma de cobardía. El viaje hasta la prisión fue silencioso.
El auto de Ramírez olía a tabaco viejo y café frío. En el asiento trasero llevaba una carpeta llena de documentos, cada papel era una herida. Cuando llegamos, el ruido de las rejas al cerrarse detrás de mí me atravesó el pecho. Me guiaron hasta una pequeña sala. Había una mesa de metal y 2 sillas. Esperé unos minutos que me parecieron horas. Y entonces lo vi. Adrián entró con el rostro demacrado, el cabello revuelto, los ojos rojos de no dormir. Llevaba el uniforme gris de los reclusos, pero lo que más me dolió fue ver que había perdido algo más profundo: la soberbia. Ya no caminaba erguido, sino encorvado, como si el peso de sus actos le aplastara los hombros. Se sentó frente a mí. Por un instante, ninguno de los dos habló. El tiempo se suspendió y yo lo observé como si viera a un desconocido con la voz de mi hijo. «Mamá», susurró. No respondí. Esperé. Él bajó la cabeza. No sé por dónde empezar. Empieza por la verdad, le dije. Sus labios temblaron. Yo no quería hacerte daño. ¿De verdad? Solo pensé que era lo mejor. ¿Lo mejor? Pregunté con una calma que me sorprendió. ¿Firmar documentos falsos? ¿Dejar que una extraña me drogara? ¿Eso te parecía lo mejor, Adrián? Él se cubrió el rostro con las manos. Carolina me convenció. Dijo que el doctor Fuentes podía ayudarme con las deudas, que todo sería temporal, que después te lo devolveríamos todo. Pero cuando quise echarme atrás, ya era tarde. Me tenía amenazado. ¿Amenazado? Repetí. Sí, dijo con voz rota. El doctor tenía pruebas de que había firmado los primeros documentos con mi nombre. Me dijo que si no seguía el plan, me denunciaría por fraude y perdería el trabajo, la casa, todo. Carolina, ella me decía que me amaba, que lo hacía por nosotros. Me quedé en silencio. No sabía si llorar o gritar. Al final, solo respiré hondo. Así que, por miedo, elegiste matarme, dije al fin. No. Gritó, golpeando la mesa. Nunca quise eso. Fue idea de ella. Yo solo quería resolverlo todo. Pero cuando la vi con la jeringa, no pude. Por eso temblaba. Sus lágrimas caían sin control. No las detuve. Lo observé llorar como cuando era niño y rompía algo valioso, pero esto no se repararía con un abrazo. El amor no se mide por lo que uno da, le dije con voz baja, sino por lo que uno no traiciona. Tú me traicionaste, hijo. No con la muerte, sino con el olvido. Él levantó la vista. ¿Podrás perdonarme algún día? No respondí enseguida. Miré sus manos esposadas, las mismas que un día sostuvieron las mías cuando aprendía a caminar. El perdón no se da, dije al fin. Se gana. Adrián asintió, llorando en silencio. Durante un largo rato no hablamos. Luego, con voz apagada, añadió, Carolina y el doctor Fuentes ya confesaron. Ella lo hacía por dinero. Él la usaba para conseguir las casas de los pacientes ancianos. Nos prometió que nadie se enteraría. Escuché sin pestañear. El inspector tenía razón, escuchar duele más que cualquier golpe. Pero necesitaba oírlo. ¿Y ahora qué pasará contigo? Pregunté. Me ofrecieron reducir la condena si colaboro. No me importa. Solo quiero que sepas que no soy el mismo. Me incliné un poco hacia él. Eso espero, Adrián. Porque el hijo que crié jamás habría permitido que su madre fuera tratada como un estorbo. Él lloró en silencio. Yo me levanté, dispuesta a irme. Antes de salir, me detuvo con la mirada. Mamá, gracias por seguir viva. Asentí. Eso se lo debo a tu padre, dije. Él me enseñó que la dignidad se defiende aunque duela. Cuando salí, el sol de la tarde me cegó por un instante. Ramírez me esperaba afuera, apoyado en el coche. ¿Cómo fue? Preguntó. Como escuchar a un niño que por fin entiende lo que rompió. Mientras el auto se alejaba de la prisión, sentí que algo se aflojaba dentro de mí.
No era perdón, todavía. Era el primer respiro de libertad. El juicio no tardó mucho. Las pruebas eran tan contundentes que ni los mejores abogados pudieron torcer la verdad. Yo no asistí a todas las audiencias. El cuerpo ya no me permitía soportar esas largas horas de testimonios y frialdad judicial, pero el inspector Ramírez me mantenía informada con una delicadeza que agradecí más que cualquier gesto. «Quédese en casa, Mercedes», me dijo una vez, «usted ya ganó su batalla. Ahora déjenos a nosotros librar la suya». Las noticias llegaban cada semana. Carolina se quebró la primera. Su voz grabada, la jeringa encontrada, los documentos falsificados, todo apuntaba hacia ella. Confesó haber manipulado a mi hijo y admitió que el doctor Fuentes era quien dirigía la red de fraudes contra ancianos. A cambio de reducir su condena, entregó nombres, fechas, detalles. Ramírez me lo contó una tarde de invierno, mientras compartíamos café en la cocina. Han caído varios, señora Mercedes. No solo su hijo y esa mujer. Eran más de 6 implicados. ¿Y Adrián?, pregunté. Cooperó. Gracias a eso, la pena será menor. 5 años. 5 años, repetí, saboreando el peso del número. Una eternidad y, a la vez, nada. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo el viento agitaba las ramas del limonero. Pensé en Tomás, en cómo habría sufrido al ver a su único hijo en un tribunal. Pero también pensé que quizás, desde donde estuviera, sentiría orgullo. No por el castigo, sino porque yo no me rendí. Cuando el juicio terminó, Ramírez vino a darme la noticia. Se sentó frente a mí con ese respeto que se reserva a los muertos que siguen vivos. El juez dictó sentencia. El doctor Fuentes, 25 años. Carolina, 20. Adrián, 5 con posibilidad de libertad condicional si continúa colaborando. ¿Y él lo aceptó? Sí. Dijo que lo merecía. Asentí en silencio. Era justo. No me alegró, pero tampoco me dolió. Era, simplemente, la consecuencia de sus actos. A veces la justicia llega sin estruendo, dijo Ramírez. Llega en silencio, como usted. Sonreí apenas. Me levanté, fui hasta el mueble del salón y saqué mi cuaderno. Se lo mostré abierto por la última página escrita. El amor de una madre no busca venganza, busca verdad. Él leyó despacio, luego me miró con una mezcla de admiración y ternura. Tiene razón. Y la verdad, señora Mercedes, ya está de su lado. Después de que se fue, me quedé sola en la casa. El reloj del pasillo marcaba las 6, la hora en que Tomás solía regresar del trabajo. Siempre lo recibía con té y pan tostado. Aquella tarde hice lo mismo. Preparé 2 tazas, serví pan y me senté frente a su fotografía. Lo logré, Tomás, le dije en voz baja. No con gritos, sino con pruebas. No con rabia, sino con paciencia. El silencio de la casa se volvió amable, casi cálido. Afuera, el árbol de limones brillaba bajo el sol poniente. Cada fruto era como una pequeña victoria amarilla contra el olvido. Esa noche dormí sin pesadillas. Pero al despertar me sentí extraña, como si el cuerpo ya no supiera qué hacer sin la urgencia del peligro. Me levanté despacio, abrí las ventanas y dejé que el aire fresco llenara la habitación. El olor a humedad se mezcló con el perfume de los jazmines que crecen junto al muro. Por primera vez en meses, respiré sin miedo. Más tarde, Elvira, mi vecina, vino a verme. Traía una canasta con pan y manzanas. ¿Y ahora qué harás, Mercedes?, preguntó mientras tomábamos café. Vivir, Elvira, respondí. Vivir sin pedir permiso. Ella sonrió. Lo mereces. Me quedé pensando en esas palabras. Lo mereces. Nunca me había detenido a preguntarme si la justicia debía sentirse como un merecimiento. Yo no buscaba castigo, solo paz. Pero tal vez, en el fondo, una no existe sin la otra. Esa tarde escribí una carta para Adrián. No era una disculpa ni un reproche, sino una puerta entreabierta. Le conté que la casa seguía en pie, que el limonero daba más frutos que nunca,
y que aún tenía la manta que su padre tejió el invierno en que él nació. Terminé con una frase. No te odio, hijo. Pero tampoco te espero. Si algún día regresas, hazlo limpio de culpa, no de promesas. La guardé en un sobre sin remitente. Quizás algún día se la entregue, o tal vez no. No importa. Lo esencial ya se había dicho. Esa noche, mientras el cielo se encendía en tonos anaranjados, comprendí algo que durante mucho tiempo me costó aceptar: la justicia no siempre repara, pero limpia. Y a veces, limpiar el alma es suficiente para volver a empezar. Pasaron los meses y el tiempo empezó a curar las heridas con su lento milagro. La casa volvió a ser mía, pero no la misma. Donde antes había miedo, ahora había quietud; donde antes se oían susurros de conspiración, hoy se escuchaban los sonidos simples de la vida: el agua corriendo, el reloj marcando la hora, el canto de los gorriones al amanecer. Cada rincón parecía recuperar su voz, como si la memoria se limpiara sola. Una mañana de marzo, cuando el aire olía a limones frescos, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Lo reconocí antes de abrirlo: la letra temblorosa de Adrián. Mis manos dudaron un momento antes de romper el sello. Dentro había una carta escrita en hojas arrugadas de papel gris, de esas que reparten en las cárceles. Mamá. No sé si merezco que leas esto. Cada noche, desde que me trajeron aquí, me repito lo que te hice. A veces sueño con papá, y en el sueño él me da la espalda. Otras veces te veo a ti, mirándome sin odio, y eso duele más. He intentado entender por qué lo hice. La ambición, el miedo, la cobardía, todo junto. Carolina me manipuló, sí, pero yo dejé que lo hiciera. Porque creí que podía tomar un atajo, que el amor de una madre era eterno y me perdonaría cualquier cosa. Ahora sé que el amor sin respeto no vale nada. No te pido perdón. Solo quiero darte las gracias por seguir viva, por seguir siendo tú. Adrián. Leí la carta varias veces. No lloré. Las lágrimas ya habían cumplido su ciclo. En cambio, sentí una serenidad que no esperaba. Era como si la vida me dijera que había cerrado el círculo, que no necesitaba castigo ni disculpas, solo comprensión. Guardé la carta junto al testamento y la foto de Tomás, y me quedé mirando por la ventana. El limonero estaba en flor. Esa misma tarde, Elvira vino con una mujer desconocida. Se llamaba Rosa, tenía el cabello blanco y los ojos cansados. Su hijo la había echado de casa. No tenía a dónde ir. ¿Podría quedarse unos días aquí?, me preguntó Elvira, casi avergonzada. La miré y vi en ella un reflejo de mí misma, la misma tristeza que alguna vez me había consumido. Claro que sí, respondí. Esta casa tiene sitio para quien necesita paz. Y así empezó algo nuevo. Primero fue Rosa, luego vinieron otras 2 mujeres del barrio, y poco a poco la soledad se convirtió en compañía. Sin planearlo, mi hogar se transformó en un refugio. Elvira lo llamaba la casa de las valientes. Cada noche, las mujeres cocinaban, cantaban canciones antiguas y contaban sus historias. Algunas lloraban, otras reían. Y yo las escuchaba, comprendiendo que, de alguna forma, estaba devolviendo al mundo lo que un día me quiso arrebatar: la dignidad. Un periodista local vino un día a escribir sobre nosotras. Se sorprendió al verme tan serena. ¿De verdad no guarda rencor?, me preguntó. No, respondí. El rencor es una cárcel peor que la que tiene mi hijo. Él anotó mis palabras y antes de irse me pidió una frase para su artículo. Pensé un instante y le dije: el amor no siempre salva, pero la verdad sí libera. Las semanas pasaron. Una tarde, al regar las macetas del patio, vi a lo lejos una sombra frente al portón. Era un hombre delgado, con una mochila vieja al hombro. No hizo ademán de entrar, solo dejó algo sobre el muro y se alejó. Cuando me acerqué, encontré una fotografía: Adrián, sentado junto al limonero, con una sonrisa pequeña, casi infantil. Detrás, una frase escrita con su letra: siempre fuiste más fuerte de lo que creí. Apreté la foto contra el pecho y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin tristeza. No era reconciliación, pero sí una tregua.
Una tregua silenciosa entre madre e hijo, entre el dolor y la esperanza. Esa noche encendí el fuego y abrí mi cuaderno por última vez. Las páginas estaban llenas de tachaduras, fechas y lágrimas secas. Escribí despacio. No nací para ser mártir. Nací para recordar que incluso el corazón más herido puede volver a latir con fuerza. Que la vejez no es rendición, sino memoria. Y que una madre puede ser traicionada, pero nunca vencida. Cerré el cuaderno, lo guardé en el cajón junto a la carta y apagué la luz. Afuera, el viento movía las ramas del limonero. El aroma de sus flores llenó la habitación como un perfume de renacimiento. Me senté junto a la ventana y miré el cielo oscuro, atravesado por una luna serena. Pensé en Tomás, en Adrián, en todas las mujeres que dormían bajo mi techo. Y supe que, al fin, estaba en paz. Porque la justicia había llegado sin gritos, la venganza sin sangre, y el amor seguía ahí, transformado, maduro, invencible. Cerré los ojos y susurré al aire, casi como una oración. Nunca subestimes el corazón de una madre. Puede quebrarse, pero sigue latiendo.